Bien, vamos a tratar de desarrollar el tema número 26 de Fisiología 1, que corresponde a las funciones intelectuales del cerebro, aprendizaje y la memoria. Los objetivos prácticamente es de que entendamos todos los conceptos que a continuación vamos a desarrollar y seamos capaces de ponerlos en práctica en situaciones cotidianas del área clínica. Vamos a iniciar por las bases y como base, bueno, en Guyton se nos inicia hablando de la corteza. La importancia de la corteza reside en que para muchos es como la cúspide evolutiva del cerebro, pues es a través de la corteza cerebral que somos capaces de desarrollar funciones que nos mantienen sobre otras especies en este planeta, como por ejemplo el juicio, el razonamiento, eh, el paso de información a través de la experiencia, a través de la enseñanza, etcétera. Así como también funciones de alta complejidad en cuanto a motor, funciones motoras de alta complejidad. Lo que sí me gustaría recalcar es que el sistema tálamo cortical, eh, bueno, aquí lo pone junto. ¿Por qué? Porque prácticamente es una pareja que se retroalimenta eh, recíprocamente. Tanto el tálamo manda señales activadoras hacia la corteza, como la corteza envía de nuevo señales de información hacia el tálamo. Cuando hay un daño importante en una área cortical que, como ya la mayoría tenemos idea, que corresponden ciertas funciones según el mapa de Brodmann, eh, estas funciones corticales no son dañadas del todo, porque prácticamente tenemos el tálamo intacto, pero cuando dañamos el tálamo, aunque la corteza permanezca en un principio bastante completa, sin ninguna alteración, las funciones corticales sí se ven afectadas en gran manera, o sea que es mucho más importante resguardar el tálamo que la corteza en el mantenimiento de las funciones. Esos son datos de la corteza cerebral, el espesor 2.5 de 2 a 5 milímetros, el área 0.25 metros cuadrados y las células 1 por 10 a la 11. El número de sinapsis es variable, no podemos ejercer un número fijo y tenemos tres tipos de neuronas, granulares, fusiformes y piramidales. Vamos a tener, bueno, aquí prácticamente lo que vamos a ver es un aumento microscópico de la corteza cerebral. Aquí a continuación estamos viendo las funciones de las áreas corticales específicas. Prácticamente podríamos compararlo o asimilarlo como un mapa de Brodmann, en el cual tenemos la visión contralateral por un lado, la visión bilateral cercana pero apartada de esta, la motora voluntaria, somatosensitiva, elaboración del pensamiento, etc. Cada función por su lado. En cambio, aquí tenemos las áreas de asociación. ¿Por qué es bueno ejercer una diferencia entre estas? Bueno, esta aquí voy a ver prácticamente función por función y aquí voy a ver áreas que combinan muchas funciones, las cuales están como elegidas de tal forma que ayudan al ser humano a desarrollarse con funciones mucho más eh, evolucionadas, complicadas, que exigen mayor planeación que otras funciones. Por ejemplo, vamos a tener la área de asociación parieto-occipito temporal en el hemisferio categórico o dominante. Cada área de asociación va a tener subáreas, como lo son coordenadas especiales, que lo podemos tomar como propiocepción, que es saber dónde está el brazo, la pierna, etc.
comprensión del lenguaje o área de Wernicke, y comprensión inicial del lenguaje visual o la lectura, la nominación y también la nominación de los objetos. Si podemos darle un vistazo a las tres áreas, esta área de asociación implica prácticamente confluyen todas las capacidades que da cada lóbulo del cerebro, el parietal, el occipital, el temporal, todos para lograr una función como puede ser el paso del lenguaje visual al lenguaje hablado, el reconocimiento de rostros, etcétera. Ahora tenemos el área de interpretación general del área de Wernicke, que va dentro del área de asociación que acabamos de ver. Está especialmente desarrollada en uno de los hemisferios y el 95% de las personas, por lo general, es el izquierdo. Y tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de personas del mundo son diestras. Entonces, aún siendo diestras, el 95% de estas personas, su área de su hemisferio dominante va a ser el izquierdo, o sea, contralateralmente. Y aún en las personas izquierdas existe un porcentaje bastante grande eh, que también es contralateral. Las funciones del área de Wernicke van a ser funciones de habla, de control motor, y las lesiones me van a causar dislexias y afasias. Las funciones del área parieto-occipito temporal, pero ahora del hemisferio representacional o no dominante. Las experiencias visuales no verbales, vamos a tener las relaciones especiales entre la persona y su entorno, significado del lenguaje corporal, comprender e interpretar la música, entonación de las voces y las personas. Ahora vamos a por las áreas de asociación prefrontal. Prácticamente la área de asociación prefrontal va a ser importante para la elaboración del pensamiento, del juicio, para categorizar de alguna forma las situaciones a los que nos exponemos día con día. Y también vamos a tener aquí la memoria activa, que ya la vamos a revisar un poco más adelante. Área de asociación límbica. Siempre que escuchemos que algo es límbico, área de asociación límbica, todo que lleve el sistema límbico incluido, siempre lo tenemos que relacionar con sentimientos, emociones, etcétera. Entonces, la área de asociación límbica no es la excepción. La área de reconocimiento de caras. Bien, eh, para el área de reconocimiento de caras va a colaborar una serie de funciones porque, bien, para comenzar, una importante área de señalización va al lóbulo temporal, pero a la parte inferior. Luego, este, esto va a actuar junto con el sistema límbico, que es el encargado de los sentimientos y todo eso. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos a alguien, un rostro conocido, que se encarga de ver si es amigo o enemigo prácticamente, es la impresión que tenemos de esa persona a través de sentimientos o a través de sensaciones que ese rostro dejó en el pasado. Incluso podemos reconocerlo con la voz a través de las sensaciones o sentimientos que despierta en el sistema límbico una vez que es procesado claramente por el lóbulo occipital, que es el de la vista. La anomalía del área de reconocimiento de caras, o sea,
si alguien es incapaz de reconocer un rostro, por muy familiar que éste haya sido, por muy frecuente que éste sea en su vida, le vamos a llamar prosopagnosia. En cuanto a la producción de lenguaje ante una entrada auditiva, vamos a tener que toda la información viene procesada al área de Wernicke. El área de Wernicke prácticamente igual. Por el fascículo arqueado va al área de Broca que se encarga de terminar de procesar la información enviada a este área de Wernicke y esta se encarga de darle toda la de combinar y transformarla en movimientos motores de las cuerdas vocales, etcétera, darle una apropiada entonación para que esa pueda ser transmitida de forma oral si es que se va a transformar en palabras. Luego tenemos, bueno, producción de palabras, pero desde una entrada visual. Primero vamos a ver que la información entra por la corteza visual, que lo vamos a tener en el lóbulo occipital. Luego vamos a ir a las áreas corticales visuales y luego a la circunvolución angular. Por eso vamos a ver que cuando hay daño en la circunvolución angular, que la vamos a tener acá, cuando hay daño en la circunvolución angular, la alteración que vamos a detectar en esa persona no va a ser de tipo que la persona no va a entender el lenguaje cuando lo ve, perdón, cuando la persona no va a entender el lenguaje cuando lo escucha o sino que la mayor alteración de esa persona va a ser en cuanto a la entrada visual, porque es la circunvolución angular la que es prácticamente vía de entrada a todo este sistema que hemos estado revisando. Entonces, y una vez que entra al área de Wernicke, todo vuelve a ser igual. El área de Wernicke procesa, decodifica, luego por el fascículo arqueado va al área de Broca, el área de Broca viene y lo compone en palabras y lo termina de procesar y luego es convertido en palabras. Bien, aquí tenemos este pequeño mapa que prácticamente nos viene a resumir lo que les he estado diciendo anteriormente. El aprendizaje, vamos a ver que el aprendizaje es la adquisición de información que hace posible alterar la conducta con base a la experiencia. Prácticamente aprendizaje vamos a llamarle aprendizaje cada vez que nosotros adquirimos una experiencia de vida o algo que mejora nuestro comportamiento, que mejora nuestra respuesta o nuestro conocimiento o simplemente nuestra forma de pensar. El aprendizaje, bueno, las dos están estrechamente relacionadas y deben considerarse juntas, asociativo y no asociativo. Como principal ejemplo del aprendizaje no asociativo, vamos a tener eh, la habituación. Y esto quizás se lo voy a repetir más de una vez porque es más o menos el tipo de cosas que suelen preguntar. Ahora tenemos la memoria. La retención de la información y almacenamiento. Una vez que adquirimos o aprendemos algo, se retiene en nuestros cerebros a través de la memoria, que la memoria es por lo que somos capaces de poner en práctica el aprendizaje que hemos obtenido, porque a través de la memoria es que lo seguimos teniendo ahí. Tenemos que algunos son recuerdos, son variaciones de la sensibilidad de la transmisión sináptica de una neurona a la siguiente como resultado de la actividad neural previa.
Esas variaciones generan nuevas vías o vías facilitadas de transmisión de las señales. La clave para la memoria es la alteración de las fuerzas de conexiones sinápticas seleccionadas. Como lo dije al principio, las sinapsis pueden ser variables y esto según sea el nivel de activación, el nivel y el número de activaciones que se den en el cerebro del individuo. La plasticidad sináptica. La plasticidad sináptica, para resumírselas, eh, aquí dice que subyace al aprendizaje. ¿Y por qué subyace al aprendizaje? Una vez que aprendemos algo, para que ese algo se quede impregnado como un sellito ahí en nuestro cerebro, eh, este tiene que pasar por el proceso de plasticidad sináptica. ¿Qué plasticidad sináptica? Es una transformación que se da entre neurona y neurona. Vienen y se eliminan unas sinapsis, pero se forman otras. Y esta transformación es que le vamos a llamar plasticidad sináptica. Por eso se dice que el cerebro tiene capacidad de aprender múltiples talentos debido a la plasticidad sináptica. Pues esta, al parecer, aunque se disminuye en cierta manera, pero no desaparece con los años, etcétera. La capacidad de ya vamos a ver ciertos procesos por los que se da la plasticidad sináptica y la capacidad de respuesta de las neuronas postsinápticas, llamada fuerza sináptica, no es fija, sino que depende del nivel de tráfico sináptico previo. Ya vamos a entrar un poco más en materia de eso para que lo vayamos aterrizando. Por ejemplo, el fenómeno de potenciación. La activación repetida de una vía neuronal conduce a un aumento en la capacidad de respuesta de las neuronas postsinápticas de la vía. Este periodo de aumento de la capacidad de respuesta debe ser muy breve, con una duración de milisegundos, o puede durar días o semanas, que a eso le vamos a llamar la potenciación a largo plazo y el principal protagonista de la potenciación a largo plazo, prácticamente vamos a tener como principal protagonista el calcio, que es el que va a efectuar más cambios en las neuronas. En cambio, en la habitación, que como ya lo volví a repetir, es un ejemplo de aprendizaje no asociativo, el aumento de la actividad sináptica provoca una disminución de la capacidad de respuesta en la neurona postsináptica. Ahora vamos con elasticidad sináptica y aprendizaje. Estos son eh, las formas o los procesos por los cuales se da la elasticidad sináptica en el cerebro. Tenemos que se puede dar por potenciación posttetánica, por habituación, por sensibilización, por potenciación a largo plazo, por depresión a largo plazo, y el papel fisiológico importante de todo eso es el calcio, porque es el que más cambios va a generar en todos esos procesos. Y aquí tenemos un esquema de todo lo que pasa en la producción de potenciación de largo plazo, que es una de las formas por las cuales se da la, la plasticidad neuronal. Entonces, prácticamente aquí vamos a tener primero que el glutamato, sabemos que el glutamato es un neurotransmisor de tipo excitatorio, viene y actúa a través de los receptores de AMPA y de NMDA. El receptor de NMDA va a estar bloqueado por el magnesio, pero una vez que a través de la acción del glutamato, este se va a mover y va a dar cabida, va a actuar, va a abrir su canal para que entre el calcio, y el calcio va a activar la cadmodulina, que la vamos a tener aquí. La
camudulina va a activar, se va a convertir en camudulina quinasa 2 y va a empezar a generar todos los cambios, entonces, que se da a largo plazo. Y aquí esto va a ser una retroalimentación positiva, o sea que por medio de esto va a salir más glutamato para que este proceso se dé en un menor tiempo. Bien, hay diversas clasificaciones de la memoria. Está por duración, de corto plazo, intermedia, largo plazo. Y tenemos la memoria activa, que es la memoria reciente empleada durante el transcurso del razonamiento intelectual, que desaparece en cuanto se resuelve cada etapa del problema. Es prácticamente la memoria que usamos durante una conversación. Cuando tú conversas con un conocido, no te está grabando toda la conversación. Seguramente vas a recordar los detalles más sobresalientes o más importantes, pero eh, el nivel de memoria que vas a tener en esos instantes va a ser suficiente para que siempre estés en contexto, pero no lo suficiente como para que te grabes prácticamente toda, toda la conversación literalmente. Por tipo de información almacenada tenemos la memoria declarativa o explícita y la memoria práctica o implícita. Mecanismo de la memoria tenemos memoria a corto plazo. En la memoria a corto plazo vamos a tener circuitos neuronales reverberantes, facilitación o inhibición presináptica, potenciación sináptica. Y a mediano plazo vamos a tener alteración química o física de la sinapsis con carácter pasajero. Bien, vemos primeramente como principal diferencia que a corto plazo no vamos a tener una alteración en la sinapsis, simplemente se va a crear un circuito neuronal de retroalimentación. Cuando creamos memoria a mediano plazo, sí empezamos a entrar en cuanto a alteraciones de tipo química o físicas de la sinapsis, pero aún en mediano plazo son de carácter pasajero. Ya una vez que entramos a los mecanismos de memoria de largo plazo, son activaciones reales y no solo químicas de la sinapsis. Hay mayor número de sitios de liberación, incremento en número de vesículas, incremento en número de terminales presinápticas, modificación de las estructuras de las espinas dendríticas, y esto se hace a través de alteraciones de eh, genes que vienen y decodifican proteínas. Bien, este es el mapa que tenemos en RAF, que la verdad está bastante completo, pero lo vamos a ir desglosando en las siguientes diapositivas. Prácticamente vamos a dividir las dos formas de memoria a largo plazo y memoria explícita, que va a ser la memoria que va a necesitar procesamiento del hipocampo, y tenemos que estar en total uso de la conciencia cuando estemos en este nivel de memoria. Tenemos que estar conscientes que estamos adquiriendo memoria, porque, o sea, que estamos adquiriendo aprendizaje. Eh, por ejemplo, cuando tú estás estudiando, tienes que estar consciente, tienes que estar despierto, lo más alerta posible, y mientras más alerta estás, vas a tener un mayor procesamiento del hipocampo y se te van a grabar las cosas más fácil. Pero en cambio, la memoria implícita, que también le llaman memoria práctica, no está sujeta a estados de conciencia, o sea que fácilmente puedes estar aprendiendo a hacer algo y prestando poca atención a este hecho. Por lo general no involucra estados de conciencia. Dentro de la memoria explícita, o la que necesita conciencia y tiene un alto nivel de procesamiento del hipocampo, vamos a tener la episódica y la semántica. La episódica vamos a tener que guardar eventos, recuerdos de experiencias, como por ejemplo recordar una anécdota.
Y la semántica, vamos a tener hechos, palabras, reglas o lenguaje. Por ejemplo, el uso correcto del por qué y del por qué. Luego tenemos la memoria implícita, que es la que no necesita que estés consciente y tiene poco o nulo procesamiento del hipocampo. Entonces aquí ya vamos a tener más clasificaciones. Por ejemplo, vamos a tener la memoria procedural, la función va a ser habilidades y hábitos, y su sitio anatómico va a ser el cuerpo estriado. Luego tenemos la imprimación, que es la facilidad de reconocer objetos o palabras, y este se va a encontrar en la neocorteza. Luego tenemos el aprendizaje no asociativo, que va a ser un estímulo único sin asociación, y este va a estar en las vías reflejas. Luego tenemos el aprendizaje asociativo, que se aprende acerca de la asociación de un estímulo con otro, y esas van a ser respuestas emocionales. La memoria de trabajo, vamos a tener memoria, bueno, la que ya dijimos, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Memoria de trabajo también le vamos a llamar memoria activa, que a medida la vayamos procesando o mientras más la procesemos, más posibilidades tiene de convertirse en memoria de largo plazo, a largo plazo. Algo importante que cabe sacar es que la memoria a largo plazo este, es bastante resistente en cuanto a traumatismos o fármacos. En cambio, la memoria de corto plazo, esta sí es como más sensible a estos agentes. Bien, elasticidad sináptica, ahí están las formas de cambio plástico, potenciación posttetánica, habituación. eh, Ejemplo que ya lo dije, ejemplo clásico de aprendizaje no asociativo y sensibilización. La consolidación de la memoria implica cambios químicos, físicos y anatómicos en la sinapsis. Requiere de 5 a 10 minutos, mínimo una hora o más, para un proceso consistente y puede bloquearse por conmoción cerebral, estímulos eléctricos o anestesia. Durante la consolidación de recuerdos se codifica con información similar. Luego tenemos el papel del hipocampo y del tálamo. Bien, prácticamente para resumir, a la salida del sistema límbico vamos a tener, por decirlo de alguna forma, una sala de espera que va a ser el hipocampo. En esta sala de espera va a estar alguien quien va a decidir la importancia de la información que está en la sala de espera y si vale la pena almacenarla o no. Su lesión puede producir amnesia anterógrada. Luego vamos a tener el tálamo. Algunas porciones del tálamo se encargan de buscar en los almacenes de la memoria para leer los recuerdos y su lesión nos puede producir una amnesia retrógrada. Bien, para terminar tenemos las preguntas de reflexión, en la cual prácticamente voy a tratar de dar una vaga idea a la primera pregunta, que dice explique fisiológicamente la importancia de las tres grandes áreas de asociación. Prácticamente para que eh, un humano sea fisiológicamente normal tiene que ser capaz de hacer movimientos o funciones bastante complejas que las áreas de Brodmann por separado no serían capaces de lograr, por lo cual estas tienen que asociarse. Esas son las fuentes y eso sería todo. Gracias.